Sean una vez más bienvenidos a la casa de Dios, a la casa del Señor. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido, mis amados hermanos. Yo quiero que de corazón le dé una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con todos sus hermanos. Gloria a Dios. Dios es digno, hermanos, de toda honra y de toda gloria. Él es digno de suprema alabanza, dice la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Y estamos aquí, hermanos, por su amor y su misericordia. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de compartir su palabra. Me siento contento también de poderle ver a usted aquí, que ha venido para ser edificado a través de la palabra de Dios. Ese es el propósito por el cual usted y yo hemos venido a este lugar. Amén. Es cierto, en nuestras casas, en nuestro lugar donde nosotros nos encontremos, siempre buscamos la manera de nutrirnos con la palabra de Dios, pero también Dios ha dejado así el orden de que nos congreguemos para que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Le invito a que disponga su corazón, abra su oído. Jesús dijo algo bien interesante: el que tiene oídos oiga. O sea, todos tenemos oídos, pero no todos estamos en esa disposición, en esa capacidad de escuchar y la palabra, de recibir la palabra de Dios. Así que le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Si usted trae su teléfono, puede apagar por reverencia a Dios. No, a mí todos merecemos respeto, pero por reverencia a nuestro Dios, demostremos aquí en la casa de Dios respeto. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 28. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10, verso 28. Vamos a leer el 28 solamente. Aleluya. Cuando usted ahí me responde con un fuerte amén. Estamos ahí, Mateo 10, capítulo 10, verso 28. Y la palabra de Dios se lee honrando a los tres poderes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hasta ahí vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos has permitido, Padre, en esta hora darte alabanza, darte honra, Señor, exaltar, bendecir y alabar tu nombre, Padre. No porque tú necesites de nosotros, Señor, porque nosotros estamos agradecidos, Padre. Hemos venido, nos hemos reunido, Señor, pero hoy, Padre, también hemos venido, Señor, con el propósito de ser edificados, Padre, de ser alimentados, de ser restaurados, Padre, de ser enseñados, Padre, de ser corregidos, de ser instruidos, Padre Santo, a través del consejo santo de tu palabra, Dios mío. En esta hora, Señor, nos presentamos, Padre, me presento yo y mi pueblo, en tu pueblo, Señor amado, para pedirte, Señor, que tú nos toques, nos ministres, abras, Dios mío, nuestros corazones, nuestras mentes, para poder recibir el consejo de tu palabra, Señor. Tú que dijiste, Dios mío, no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios mío. Y hoy queremos alimentarnos de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Habla a tu pueblo, habla a mi vida, Señor. Toma el control de este lugar, Señor. Que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, con humildad. Y que podamos, Señor amado, poner por obra tu palabra, Dios mío, ya que de nada nos serviría, Señor, ser unos maestros de la ley, Dios mío, pero si no la vivimos, Padre, en vano estaríamos aquí, Señor. Ayúdanos y líbranos de caer en tal error, Dios mío. Te damos honra y te damos gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor, mi hermano. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, vamos a meditar un poco bajo el temor de Dios. Vamos a hablar acerca de este tema, pero como el título de este mensaje, con la ayuda del Señor, yo le he puesto: Dios demanda temor de su pueblo. Amén. ¿Escuchó bien? Dios demanda temor de su pueblo.
Cuando hablamos de demanda también estamos exigiendo, hablando de una exigencia, o sea, de lo que Dios está esperando de su pueblo. Levante su mano ¿quién se considera que es pueblo de Dios? Y yo estoy seguro que todos, amén, gloria a Dios. Y quienes decimos ser pueblo de Dios, Dios demanda temor. Dios demanda temor de su pueblo, amén. Así que hoy miraremos, número 1, ¿qué es el temor de Dios? ¿Por qué Dios demanda temor de su pueblo? Número 3, consecuencias de rechazar el temor de Dios. Y número 4, y lo que todos quizá esperamos, las bendiciones de temer a Dios. Así como hay consecuencias, también el temor de Dios trae bendiciones. Acarrea automáticamente bendiciones. Eso vamos a estar estudiando hoy a través de la palabra de Dios. Yo le voy a invitar que esté ahí listo con su Biblia. Vamos a estar mirando algunos versículos. Pero aquí en el verso 28 de Mateo capítulo 10 podemos ver, hermanos míos, que Jesús nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Número 1, notamos dos tipos de temores: el temor humano y el temor de Dios, que son dos cosas diferentes. Muchas veces hoy en día estamos llenos de temores por nuestras cosas, nuestras situaciones que sobrevienen, nos acontecen en nuestra vida, por diferentes realidades de nuestra vida que estemos pasando. Sobrevienen los temores sobre nosotros y es normal, somos humanos. Pero lo que Dios nos está pidiendo aquí en Jesucristo, en el verso 28, nos está diciendo: no teman a estos que pueden quitar la vida solamente, sino que dice: temed a mí, en otras palabras, que yo tengo el poder y la autoridad de matar tu alma en el infierno. Amén. Entonces quiero que note los dos temores. Es ese temor, por eso Dios conoce, Dios es consciente de que nosotros estamos llenos también de temores, somos humanos. Por eso si usted ha leído la palabra del Señor, se ha dado cuenta de que cuando Dios llamó a alguien, por ejemplo, cuando llamó a Jeremías, cuando llamó a Josué, le dijo: no temas porque yo estaré contigo. Aleluya. Esfuérzate y sé valiente, le dijo: no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Gloria a Dios. A todo aquel siervo, a todo aquel varón que Dios llamó para servir a Dios, Dios estaba consciente de que a pesar de las responsabilidades que iba a recibir, a pesar de que Dios iba a estar con él, era normal, era consciente Dios de que se iba a llenar de temores, y por eso le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, hoy en día yo quiero decirle: ¿cuántos quieren bendición de Dios? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo también quiero bendición, y cuando le estoy hablando de bendición, no le estoy hablando de prosperidad ni de cuentas en el banco, hermano. Porque la palabra de Dios dice que todo es vanidad de vanidades. Que las cosas de este mundo pasan, pero las promesas de Dios son eternas. Amén. Cuando le estoy hablando de prosperidad y de bendición, estoy hablando de bendición y prosperidad en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su matrimonio, en sus hijos, en su casa, en su escuela, en su trabajo. Donde quiera que sea el contexto que usted esté rodeado, ahí va a estar esa bendición. Pero antes de eso hay algo fundamental, que ese es el temor de Dios. El temor de Dios es un atributo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios se da cuenta que en algunos versículos y en algunos libros dice la palabra de Dios que el que es digno de ser temido, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, Jehová de los ejércitos. Entonces es un atributo el temor de ser temido. Dios es digno de ser temido. Amén. Ahora, como punto número 1 dijimos: ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios, escuche bien, es una actitud de profunda reverencia, respeto y amor a Dios. Oiga bien, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y hará. Gloria a Dios. Primeramente por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es poderoso y porque Él es santo. Amén. Es una conciencia
de que Dios está, oiga bien, constantemente mirando, observando a usted y a mí las 24 horas del día. O sea, es ser consciente de que Dios me está observando. Es como una cámara de vigilancia que está sobre usted y sobre mí, sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo entero, mirando y observando lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa. Ese es el temor a Dios, cuando usted reconoce que usted está siendo vigilado, observado por Dios. Ya sean buenas las obras o sean malas las obras, Dios las está viendo. Amén, así es. Gloria a Dios. El temor a Dios es reconocer que Dios es el juez justo y todopoderoso, que tiene, oiga bien, el poder y la autoridad, ya sea de salvarnos o de condenar nuestra alma en el infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Es una conciencia o es un reconocimiento de que Dios es el dueño de nuestras almas. Como le decía el salmo que leía nuestra hermana cuando abrió el servicio, que Jehová, decía, reconocer que Jehová es nuestro Dios y que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Eso es el temor a Dios. El temor a Dios es aborrecer el mal. Y para eso quiero que vaya conmigo a Proverbios. Gloria al Señor. Vamos a ver con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, verso 3. Gloria al Señor. Es aborrecer el mal, el temor de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Capítulo 8, verso 13. Gloria al Señor. Miren bien lo que dice Proverbios, hermano mío. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco, dice. Miren bien lo que dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo quiero que usted note algo interesante aquí. Porque no dice el temor de Jehová es apartarse simplemente. Porque usted y yo muchas veces podemos apartarnos del pecado, pero aún en nuestro ser, en nuestro interior, aún estamos anhelando o estamos deseando estar practicando cierto pecado aún. Pero aquí dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal, o sea, el pecado. Porque Dios no simplemente es alejado del pecado, Dios aborrece y abomina el pecado. Por eso usted y yo tenemos que aborrecer las cosas, las obras de esta carne, los deleites, las concupiscencias, los deseos que nos incitan, que nos llevan a pecar. Tenemos que aborrecerlas. Muchas veces no es necesariamente no basta, o sea, simplemente con alejarnos, sino que nosotros tenemos que pedirle a Dios nos ayude y nos guíe con su Santo Espíritu para poder aborrecer así como Él aborrece toda obra pecaminosa. Amén. Dios. El temor a Dios es sabiduría e inteligencia. ¿Cuánto quieren sabiduría y cuánto quieren inteligencia? Aleluya. Amén. Yo también quiero sabiduría. Y también dice la palabra de Dios allá en Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Usted quiere sabiduría? ¿Usted quiere inteligencia? Tememos a Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 28, verso 28. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Job capítulo 28, verso 28. Es sabiduría y inteligencia. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice de la manera siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios? ¿Por qué usted y yo necesitamos esa intelectualidad, esa inteligencia que Dios da? Porque necesitamos cada día alejarnos del pecado, hermano, alejarnos de las abominaciones, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de los chismes, del engaño, aún de la idolatría muchas veces. Para eso se necesita sabiduría. ¿Sabe por qué mucha gente allá en el mundo vive engañada? Porque no tiene esa sabiduría, no tiene ese discernimiento, no tiene esa capacidad de comprender lo que Dios dice y lo que Dios quiere. ¿Queremos sabiduría? ¿Queremos inteligencia? Temamos a Dios. ¿Quieres sabiduría en tu escuela? ¿Quieres sabiduría en tu casa para gobernar tu familia, tu hogar? ¿Quieres sabiduría en la iglesia? ¿Quieres sabiduría en tu trabajo? Teme a Dios. Gloria a Dios. Quiero ser sabio en mi vida para tomar decisiones. Necesitamos la sabiduría de Dios, porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas, pero ya cuando las hacemos, ahí nos llega el arrepentimiento. Pero cuando ya las hicimos, necesitamos la sabiduría de Dios para poder actuar y hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Así es, amén. El temor a Dios es fuente de vida, o sea, manantial, una fuente que fluye naturalmente vida. Muchas veces, y espero en Dios que no, pero si alguien de nosotros aún quizá estamos en que nuestra vida no tiene sentido aún, dice que el temor a Dios, dice la palabra de Dios, es fuente de vida. Empieza a temer a Dios y entonces la vida va a fluir, tu vida va a cambiar. Y eso lo dice Proverbios 14, versos 26 y 27. Hay un poquito más adelante, mis amados. Proverbios 14, 26, es fuente de vida, es manantial de vida, el temor a Dios. ¿Estamos ahí? Proverbios 14, versos 26 y 27. Oiga, mire bien lo que dice. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Mira bien lo que dice aquí en Proverbios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, en otras palabras, tu confianza no está en el dinero, tu confianza no está en tu familia, tu confianza no está en el pastor, tu confianza no está en tu amigo, tu confianza no está en tu trabajo, tu confianza está en el temor a Dios. Amén, así es. Ahí tienes que sentirte confiado, cuando tú temes a Dios. Y el verso 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse del mal. ¿Por qué es manantial de vida? Porque cuando tú temes a Dios, automáticamente te vas a apartar del mal, te vas a apartar de las cosas que quizá pueden llegar hasta la condición de perder tu vida. ¿Por qué crees que los delincuentes, los sicarios muchas veces pierden su vida? Porque no hay temor de Dios y no se han apartado del mal. Así es. Pero si usted y yo nos apartamos del mal, dice, nos apartará de los lazos de muerte. Amén. Y no simplemente de muerte física, sino también de muerte espiritual, hermanos míos. Amén, gloria a Dios. Porque como leímos allá en Mateo capítulo 10, verso 28, cuando estamos en el temor de Dios, cuando estamos caminando en rectitud, en obediencia, en integridad, si nos toca morir, hermanos, gloria a Dios. Eso es lo que le hacía decir a Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, aleluya. Porque él sabía cómo se estaba conduciendo, porque él sabía que él moraba y vivía en el temor de Dios. Por eso dijo: a mí no me interesa si me quitan la vida, para mí es ganancia. En otras palabras dijo: a mí si me quitan la vida me hacen un favor, me voy a estar más pronto con el Señor. Aleluya, amén. Amén, así
pero muchas veces estamos tan llenos de temores. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Muchas veces nos da miedo de que Dios nos llame a su presencia a dar cuentas, porque no nos estamos conduciendo bien. Así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Como punto número 2, punto número 1 dijimos que es el temor a Dios, ya lo hemos visto con la palabra de Dios. Y punto número 2, ¿por qué Dios demanda temor de su pueblo? O sea, hay una razón por la cual Dios demanda el temor de su pueblo. Número 1, porque Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, dio la vida por usted y por mí, y somos propiedad de Dios, porque fuimos comprados con precio de sangre, dice la palabra de Dios, y por eso le pertenecemos a Dios. Y si nosotros somos propiedad de Dios, Dios nos demanda y nos exige que temamos a Dios. Amén. Y que vivamos para Dios. Gloria a Dios. Y que le sirvamos a Dios. Amén. Porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, es el dador de la vida, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿O por qué Dios demanda temor de su pueblo? Número 1, para que no te pierdas, o sea, para que no nos descarriemos. Número 2, porque quiere llevarnos a la vida eterna. ¿Cuánto quieren vida eterna con Cristo Jesús? ¿Cuánto quieren estar en esa tierra nueva, en esa nueva Jerusalén, donde dice, habrá calles de oro, mar de cristal, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Yo no sé si a usted le alegra eso, hermano. Gloria a Dios. Pero para eso necesitamos temer a Dios. Hay grandes cosas, grandes promesas, grandes bendiciones, pero necesitamos temer a Dios. Amén. Número 3, para que lo amemos y le sirvamos. Dios no nos ha llamado simplemente para que estemos así todos apagados. Dios nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a amarle, a hacer algo, a vivir para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4, oiga bien, ¿por qué Dios demanda temor de su pueblo? Porque quiere que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Amén. Gloria a Dios. Y para que alcancen las promesas de Dios. Dios prometió salvación, hermanos míos. Por eso Dios nos exige y nos demanda temor, porque sin temor a Dios, hermanos, no podemos apartarnos del pecado, y el pecado nos aleja de Dios, y el pecado no nos deja hacer parte de esa salvación. Para eso Dios demanda temor de su pueblo. Mira bien lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Dios nos habla siempre porque procura nuestro bien. Dios quiere vernos bien. ¿Estamos ahí? Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Mira bien lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14. Dice: ahora pues, Israel, y hace una pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué cosa pide? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Y qué cosa? Que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más? Y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios. ¿Con qué cosa? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13: que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Verso 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, hermanos míos.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jehová, Dios de los ejércitos, es el dueño del mundo entero. Jehová de los ejércitos creó el mundo entero y aún lo sigue sustentando, hermanos míos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pide? Dice Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en tus caminos, en sus caminos, perdón, en los caminos de Dios. Por eso le decía, ¿para qué le manda a Dios temor? Para que no nos descarriemos, no nos salgamos del camino que Dios nos ha trazado. Para que lo ames y lo sirvas. Con todo tu corazón y con toda tu alma. No por interés, no por esperar simplemente sus bendiciones, no por compromiso, no simplemente por responsabilidad, sino por amor. Cuando tú haces las cosas por amor, Dios lo ve. Gloria a Dios. En lugar de que tú lo hagas por compromiso. Así es, amén. Y el verso 13 dice que guarda los mandamientos de Jehová y los estatutos que hoy te prescribo, y que tengas prosperidad. Por eso te dije que Dios demanda temor de su pueblo, porque Dios quiere prosperarte, hermano mío. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere prosperar tu matrimonio, Dios quiere prosperar tu vida espiritual, Dios quiere prosperar la iglesia, Dios quiere prosperarte en tu trabajo, Dios quiere prosperarte en todas las áreas, porque como decía el verso 14, porque de Jehová son los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. Si Dios es dueño de todo aquello, hermanos míos, y nosotros somos sus hijos y tememos a Dios y andamos en obediencia, como Dios, hermano, no va a soltar, no va a abrir su mano para bendecirte, para prosperarte. Amén. Así es, gloria a Dios. Amén. Para eso Dios demanda temor. Ahora bien, quiero que note algo importante aquí. Dios nunca nos pide algo que no tenemos y nunca nos pide hacer algo que no podemos hacer. Amén. Si Dios demanda temor de sus hijos, de su pueblo, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Él mismo ha puesto, ha derramado el Espíritu Santo sobre tu vida para que ese temor entre en tu vida. Si tú aún no temes a Dios, si en tu corazón, en tu vida no hay temor a Dios, en tu manera diaria de vivir no hay temor a Dios, yo en esta hora te digo en el nombre del Señor, abramos nuestro corazón para que el temor de Dios more en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida y entonces va a haber un temor. Amén. Gloria a Dios. Hacia Dios. Aleluya. Porque cuando tú abres tu corazón a Dios, dice la palabra de Dios que teníamos un corazón de piedra, pero Dios nos lo ha cambiado por uno de carne, para que nosotros podamos sentir amor, sentir afecto, sentir esa pasión por Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso mira bien lo que dice Jeremías, capítulo 32. Dios nunca te pide lo que no puedes hacer. Si Dios te lo pide es porque Él ya sabe que Dios hizo algo en ti para que tú puedas hacer lo que Dios está pidiendo. Jeremías capítulo 32, verso 39 y 40. Cuando Dios te pide algo es porque Dios hizo algo, porque Dios ya obró en tu vida, hermanos míos. Cuando Dios exige de ti, cuando Dios pide algo de ti, es porque Dios sabe que puedes hacerlo, porque Dios mismo proveyó el medio como hacerlo. Mira bien lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 39 y 40. ¿Estamos ahí? Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno
que no me volveré atrás de hacerles bien. Y mire bien lo que dice: y pondré mi temor ¿en qué cosa? En el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Antes de que Dios te exija, antes de que Dios demande, antes de que Dios esté esperando el temor de ti, ya Dios hizo algo en tu vida. Ya dice que Él puso en nuestro corazón el temor para que no nos apartemos de Dios, para que andemos en sus caminos. Muchas veces nos llega, no difíciles, sencillas cosas, y ya nos andamos quejando. Por eso hoy en día usted escucha a muchos cristianos, entre comillas, decir: yo no me meto con Dios porque cuando me meto con Dios el diablo me ataca. Le tienen más miedo al mismo diablo que a Dios. Y la palabra de Dios dice que hasta los diablos tiemblan. O sea, los demonios tiemblan. Ellos reconocen que Dios tiene el poder y tiene la autoridad. Ellos reconocen que Dios es un Dios vivo. Pero ¿sabe cuál es el problema con ellos? Que ellos no nos conlleva al arrepentimiento. Y el problema con muchos cristianos, el problema con la humanidad, es que no reconocemos que Dios tiene el poder y la autoridad y no nos arrepentimos tampoco. Hasta los demonios nos están ganando por un lado porque ellos reconocen y creen en el Dios vivo. Amén. Dios nunca nos va a pedir lo que no podemos hacer. Y como punto número 3, consecuencias de rechazar el temor de Dios. Hay consecuencias. Si usted y yo somos pueblo de Dios, Dios nos demanda temor, Dios nos pide temor. Y cuando nosotros lo rechazamos, cuando nosotros nos rehusamos a temer a Dios, hay consecuencias. Y vendrá juicio de parte de Dios. Porque muchas veces hemos confundido, hermanos míos, a Dios. ¿En qué manera? En creer, en hacernos ese pensamiento, esa idea de que Dios es puro amor, de que yo puedo vivir como quiera, de que yo puedo andar en mi trabajo, en la escuela, en la calle, en las tiendas y vivir como quiera. Al final de cuentas, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y hay un juicio también para que los que no obedecemos. Amén. Malaquías capítulo 3, verso 5, ahí un poquito detrás de Mateo. Gloria al Señor para que no se pierda. Gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero no se me entristezca con ese semblante, mi hermano, que ya ahorita viene lo bueno, las bendiciones. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Malaquías 3, capítulo 5, capítulo 3, verso 5. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Mira bien lo que dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Mire bien lo que continúa diciendo: a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Todo aquel que practica estas cosas, y todos que quizá practicamos el pecado, es porque no hay temor a Dios. Y cuando no hay temor de Dios, hermano, la disciplina de Dios tiene que venir sobre nuestra vida. Porque Dios nos ama, y dice la palabra de Dios que Dios al Hijo ama y lo disciplina. Y esa es una parte muchas veces del castigo, pero muchas veces, no muchas veces, siempre Dios lo hace con el propósito de corregirnos, con el propósito de hacernos volver a Dios, con el propósito de que nosotros temamos a Dios. Amén.
Si usted se recuerda también allá en Hechos capítulo 5 del verso 1 al 11 nos habla de un varón llamado Ananías y Zafira que no tuvieron temor de Dios. ¿Por qué? Porque acordaron vender una heredad, dice la palabra de Dios, y acordaron en llevarla todo el dinero que recibían de ella a los apóstoles para el servicio y la obra de Dios. Y resulta que cuando vendieron, recibieron el dinero, yo pienso que ya lo miraron, hermano mío, bueno, y dijeron, no, como es mucho, así como usted y yo decimos a veces, traemos el de 50 y decimos, no, es mucho, y andamos buscando el de dólar. Así hicieron Ananías y Zafira. Pero Pedro, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, bajo el discernimiento, bajo el don de la ciencia y el discernimiento de Dios, le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque déjame decirte que Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, dice que discierne hasta los pensamientos y las intenciones del hombre. A Dios no lo podemos engañar. Aquí en la iglesia quizá yo pueda conducirme o pueda portarme como un querubín, como un ángel, pero ¿cómo me conduzco fuera de la iglesia? Ahí donde nadie me ve. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. Y resulta que no pudieron engañarlo. Le mintieron, sustrajeron un poco de la parte de la cantidad que le dieron. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente el juicio, el castigo de Dios descendió y murió. Y luego entra su esposa también y le vuelve a preguntar lo mismo a Pedro. También contribuyó a lo mismo que su esposo. Y también aconteció lo mismo, murió. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios es omnipresente, hermano. Dios está en todos lados y Dios lo está observando todo. Nadie sabía lo que habían hecho. Pero Dios le revela a Pedro, bajo la guianza del Espíritu Santo, lo que había acontecido. Y entonces le dice: no han mentido a los hombres, sino que han mentido a Dios. Has engañado a Dios. Tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al líder, tú puedes engañar a tu esposa, hermana, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar a tu amigo, puedes engañar a tu hermano, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Cómo se prueba el temor de Dios? En aquellos momentos donde a solas te visita la tentación, ahí en tu habitación, lo que ves en tu teléfono, lo que ves en la televisión, lo que ves en la computadora, en la tablet, lo que haces en tu trabajo donde nadie te ve, lo que haces en tu casa con tu esposo, lo que haces en tu casa con tu esposa cuando nadie ve, donde el pastor, donde el hermano no ve. Yo quiero recordarte que los ojos de Dios, dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir? Que Dios está observándonos, está vigilándonos de todo lo que hacemos. Ahí se conoce el varón temeroso, la mujer temerosa, el joven temeroso, el niño temeroso de Dios, en aquellos momentos, en aquellas situaciones. Si usted se recuerda a José, cuando huyó de la tentación,
En aquel varón había el temor de Dios, por eso huyó de la tentación. Y no cayó, huyó de la esposa de Potifar. Pero hoy en día, hermanos, quisiéramos que así fuéramos los varones. Hoy en día nosotros somos los que corremos con los brazos abiertos en vez de que nosotros salgamos huyendo. Hoy en día los varones somos los que andamos buscando la tentación. Pero ahí se conoció el temor de Dios. Y no solamente los varones, las mujercitas también, las hermanas. Dios lo sabe, yo no lo sé. A Dios no lo podemos engañar. Y también tenemos otro ejemplo como de Saúl, de Sansón, hombres llamados por Dios, pero que olvidaron el temor de Dios y se apartaron, y ya usted sabe lo que le pasó. Uno murió sacado los ojos, el otro fue desechado y murió en una guerra, desechado del reino, quitado todas las bendiciones de Dios. Ya está ahí. Pero Josué dijo, es mejor que digan, por aquí pasó, que aquí cayó, como dicen por ahí. Es mejor que digan, por aquí pasó huyendo, a que digan, aquí cayó. Amén. Gloria al Señor. Ahí se conoce el temor a Dios. Ahí se conoce el varón, la mujer, el niño, el joven temeroso de Dios. Amén. Gloria al Señor. Como punto número 4, hermanos, tenemos las bendiciones del temor a Dios. Aquí viene lo bueno. Muchas veces como que cuando Dios nos exige, nos pide algo, como que, pero es necesario, hermanos. Si no hay temor, no hay bendición. Si no hay temor de Dios, no hay prosperidad. Si no hay temor a Dios, no hay salvación ni vida eterna. Es por eso que tenemos que empezar las cosas por el principio, para que después las bendiciones fluyan sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre tu trabajo, sobre tu casa y donde quiera que tú estés. Amén. Dice la palabra de Dios allá en Salmos 115, verso 13: bendecirá a los que le temen Jehová, a pequeños y a grandes. Por eso el punto número 4 dice bendiciones del temor a Dios, porque el salmista dice, Dios bendice a los que temen, a pequeños o a grandes, no importa, grandes, pequeños, rico, pobre, alto, bajo, mexicano, americano, centroamericano, sudamericano, de donde sea. Pero si teme a Dios, si en aquel corazón hay temor de Dios, hay bendición de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una de las bendiciones, y considero de las más grandes, hermanos míos, que salva tu alma de la muerte. Yo considero que esa es la bendición más grande, hermanos, que nuestra alma no se pierda, que no la salve. Porque nuestro cuerpo, ahí se van a pegar su banquete los gusanos cuando moramos. Bien sabroso ahí. Pero nuestra alma, con el temor de Dios podemos salvarla. Mira bien lo que dice el Salmo 33. Salmo 33. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Salmo 33, ¿estamos ahí? Amén. Salmo 33, verso 18 y 19. Amén. Dijimos que libra la alma de la muerte. Mira bien lo que dice. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, porque Dios es de misericordia, hermanos. Amén. Verso 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Mire bien lo que dice. Dice, los ojos de Jehová están sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar su alma de la muerte.
Si el temor a Dios libra nuestra alma de la muerte, libra nuestra alma de la condenación eterna, hermanos míos, es una bendición de que nosotros podamos temer a Dios para salvar nuestra alma. Otra de las bendiciones es que te da reposo y te libra del mal. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren reposo? Aleluya. Déjame decirte que ese reposo, esa paz solo te la da Dios, solo te la da Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? A través del temor de Dios. Mira bien lo que dice Proverbios 19:23. Un poquito ahí adelante. Gloria al Señor. Proverbios 19:23. ¿Estamos ahí? Te da reposo y te libra del mal. Mira bien lo que dice. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. ¿Quién? El hombre. ¿Qué más continúa diciendo? No será visitado del mal. ¿No quieres que el mal sobrevenga a tu vida? Teme a Dios. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Quieres tener gozo? Teme a Dios. Mira qué bendición, hermanos míos, cuando usted y yo tememos a Dios, estamos exentos de que el mal nos visite. Y cuando estoy hablando del mal, la palabra de Dios nos está hablando del mal que viene como consecuencias de las malas obras que nosotros hacemos. Muchas veces vienen situaciones adversas que son permitidas por Dios para probar nuestra fe, para hacernos crecer cada día, hacernos madurar. Pero del mal que nos está hablando aquí en Proverbios son de las consecuencias o de los efectos que puede traer nuestras malas obras a nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, dice. Cuando tienes temor a Dios, tú vives tranquilo, tú vives en paz, tú duermes tranquilo. Por eso el salmista decía: en paz me acostaré, en paz dormiré, y así mismo me levantaré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. ¿Por qué? Porque había temor en aquel corazón. Amén. Es una bendición, hermano. Mucha gente hoy en día no tiene paz. Dice la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque sus obras no son correctas delante de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Nos da confianza y firmeza al corazón. Y eso lo dice el Salmo 112, verso 1. Salmo 112, un poquito atrás. Salmo 112, 1. Nos da confianza y firmeza al corazón. ¿Cuántos quieren confianza y firmeza en su corazón? Amén. Amén. Dios. Mire bien lo que dice Salmo 112, verso 1. Y luego vamos a leer el 7 y el 8. Amén. Amén. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos, ¿qué cosa? Se deleita en gran manera. Amén. O sea, en otras palabras, está diciendo: bendito o bendecido el hombre, el varón, la mujer, el joven, el niño que teme a Jehová, y en sus mandamientos está su deleite o está su deseo en la palabra de Dios. Cuando tú anhelas, cuando tú te deleitas, cuando la palabra de Dios te ministra, te toca, te quebranta, cuando tú la lees, cuando tú meditas en ella, cuando tú la escudriñas, te deleitas, entonces dice: bienaventurado es aquel que se deleita en mi palabra, en mis mandamientos. Gloria a Dios. Y mire bien el verso 7, lo que continúa diciendo: no tendrá temor de malas noticias. Que si viene un terremoto, que si el mundo se va a acabar, hermano, eso a usted no nos debe preocupar.
Así es. Lo que tenemos que preocuparnos es por temer a Dios. Y cuando hay temor de Dios en tu vida, tú no tienes temor de las malas noticias. Tú no tienes temor de que un día puedan quitarte la vida, porque tú estás caminando bajo el temor de Dios. Aleluya, amén. Y continúa diciendo, y su corazón está firme, confiado ¿en quién? En Jehová. O sea, te da firmeza al corazón, te da confianza. Y mire bien lo que dice el verso 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hermanos míos, muchas veces nos preocupamos por agarrar aseguranza a nuestra vida, por agarrar aseguranza médica, por agarrar aseguranza a nuestras casas, pero no agarramos la aseguranza para nuestra alma, que es el temor a Jehová de los ejércitos. Porque dice, asegurado está tu corazón. ¿En quién? En Dios. No temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. O sea que tus enemigos ahí encárgaselos a Dios. Tus problemas encárgaselos a Dios. Tus situaciones encárgaselos a Dios. Tus hijos, tu matrimonio, tu familia, la iglesia, encárgaselos en las manos de Dios. Tú preocúpate por temer a Dios. Aleluya, amén. Así es. Gloria a Dios. Hoy en día muchas veces nos ha enseñado a tener miedo a Dios. Y ese no es el temor a Dios. El temor a Dios ya lo miramos. Muchas veces tenemos ese concepto de que Dios nos castiga, de que Dios nos va a mandar al infierno, y por eso mucha gente tiene miedo. Muchas veces también en los hogares a nuestros hijos se les ha enseñado a tenernos miedo, no a tenernos respeto. Cuando gritamos, cuando hablamos, los varones a nuestras esposas, o al contrario también las hermanas a los hermanos. Lo que necesitamos aprender es el temor a Dios. Muchas veces hay miedo y no hay respeto y no es temor. Y Dios no está demandando miedo, sino temor, por amor, por reverencia y por respeto a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Te da protección. Y algo tan maravilloso, hermano. ¿Cuántos quieren complacer a Dios? Usted sabía que Dios se complace cuando usted hace algo bueno. Amén, aleluya. Amén. Mire lo que dice el Salmo 147, 11. Más adelantito, por favor. Salmo 147, 11. Gloria al Señor. ¿Usted quiere complacer a Dios? Temamos a Dios. Mire bien lo que dice Salmo 147, verso 11. Se complace Jehová en los que ¿qué? Le temen, y en los que esperan en su misericordia. ¿Quieres complacer a Dios con tus obras? ¿Quieres complacer a Dios con tu vida? Teme a Dios. Yo quiero complacer a Dios, tengo que temer a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios también, allá en el Salmo 22, riquezas, honra y vida son la remuneración o la paga de la humildad y el temor a Dios. Cuando tú temes, cuando tú te humillas y temes a Dios y reconoces a Dios sobre tu vida, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, el pago. Riquezas espirituales. Vuelvo una vez más y le digo, no me refiero a las económicas. Si ya Dios quiere bendecirte económicamente, gloria a Dios, para eso también Dios puede, tiene el poder de bendecirte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos terminando, mis amados. Gloria al Señor. En 2 de Corintios, vaya conmigo. Gloria al Señor. Ya aquí termino. 2 de Corintios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. 2 de Corintios. Gloria a Cristo Jesús. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Mire bien lo que dice.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Mire bien lo que dice 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas de la salvación, las promesas de la bendición, las promesas de la prosperidad, las promesas de que Dios restaurará tu matrimonio, tu vida, tus hijos, la promesa de que Dios, si tú caes, te levantará, la promesa de que si tú le fallaste, Dios te restaurará si te arrepientes, si temes a Dios. A esas promesas se está refiriendo y dice, limpiémonos de toda contaminación, de todo pecado de carne, los deseos, los deleites de la carne. Gloria a Dios. Y de espíritu, perfeccionando a la santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y en el temor a Dios. Cuando hay temor de Dios en tu vida, hay santidad. Y con santidad veremos a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dios demanda que temamos. Recuérdese, número 1 dijimos que es el temor. Número 2, ¿por qué Dios demanda temor de su pueblo? Número 3, recuérdese las consecuencias del rechazo al temor a Dios. Y número 4, las bendiciones del temor a Dios. Eso es lo que Dios demanda. Gloria al Señor. Póngase de pie, mis amados, hemos terminado. Dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés, o sea, en conclusión, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la conclusión y el fin de este discurso, hermanos. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, hermanos, y habrá bendición, habrá prosperidad, habrá santidad, habrá temor en nuestra vida, hermano.